Capítulo 31. El telón de fondo de más de 200 barcos navales horriblemente construidos remendados con cualquier metal que los orcos pudieran encontrar no era un espectáculo de belleza. Sin embargo, a los ojos de un orco, la vista habría sido impresionante. Más de 150.000 orcos se unieron bajo el poder y el carisma del gran Warbos Buklau. Decenas de warbosses menores vagaban por el campo con sus turbas de nobs, reuniendo a todos los orc boys que podían. Sin embargo, ninguno de ellos pudo hacer un solo movimiento hasta que el gran Warbos Buklau desembarcó del enorme acorazado de un barco. Aunque no podía compararse con las naves verdaderamente masivas, el acorazado de Buklau era actualmente la máquina más grande en la superficie de todo el planeta. Con una longitud de casi 3 kilómetros, transportaba a casi 3.000 orcos, en su mayoría nobs personales de Buklau. Por supuesto, las naves podrían haber transportado más orcos si no hubieran transportado vehículos orcos también. Cerca de 200 tanques saqueados, varios cientos de vehículos menores y más de un centenar de Deathreats fueron desplegados rápidamente bajo la amenaza de la ira de Buklau. Luego, del poderoso acorazado del Warbos descendió un vehículo verdaderamente poderoso del Imperio ahora tan salvajemente a manos de los toscos y brutales orcos. Un Baneblade de la Guardia Imperial, anteriormente perteneciente a la Guardia Imperial original que se estrelló en este planeta, ahora era el signo del poder de Buklau. Loothed Baneblade no era menos impresionante en tamaño o armamento. El vehículo no era del todo un Baneblade, ya que el choque de la nave estelar original había hecho pedazos el poderoso vehículo, y los Orkmeks habían pasado los últimos 500 años reconstruyéndolo bajo las órdenes de varios warbosses que se hicieron cargo del proyecto después de matarlo. Su antecesor, Buklau, fue el último de los warbosses que se hizo cargo del proyecto. Desgarrando al Warbos Buklau en dos pedazos, el Warbos Buklau ordenó que se despedazaran 3 tanques saqueados perfectamente normales para proporcionar piezas para el gran tanque. Por lo tanto, el Loothed Baneblade ahora tenía motores de 2 Leman Russ y un Predator en su compartimiento del motor, y armas adicionales estaban atrapadas en la torreta. Sin embargo, a Buklau no le importaba la estética y estaba satisfecho con el tamaño, la cantidad de armas y el color rojo brillante. Ok, boys. Estamos en la tierra de los Buks ahora, y vamos a tomarla para nosotros mismos. Aguaaj. Aguaaj. Los orcos necesitaban muy poca oratoria para despertarlos, y los despertó. Miles de orcos levantaron sus armas primitivas en el aire y rugieron aaj, mientras se preparaban para la guerra. Como oleadas de muerte verde, los ejércitos orcos se desplegaron en el país del reino de los ultraliscos. Prideland fue el nombre que Volran llamó a este dominio que le fue dado por Vermind. Al ver la afinidad de Volran con los Ultralisks, Overmind permitió a Volran criar los Ultralisks de la forma que el antiguo humano quisiera. En los 2 años transcurridos desde la conquista, se construyeron casi 30 colonias en Prideland, y se crearon casi 1000 Ultralisks y luego se soltaron en los campos, donde los guerreros humanos capturados vagaban por la tierra. Volran ya había logrado convertir casi 100 Ultralisks en criaturas más poderosas y corpulentas. Estos Uber Ultralisks no solo eran más grandes en tamaño y en su capacidad de combate. De alguna manera desarrollaron un sentido más agudo de las tácticas. No eran realmente sensibles como las variantes de la reina o los antiguos comandantes humanos, pero comenzaron a ejercer suficiente campo psiónico para ordenar a las criaturas menores como los Zerglings y los Pestelings que cumplieran sus órdenes, defendiéndose con muros de Zerglings o debilitando el poder. Enemigos con oleadas de Pestelings. Por lo tanto, Prideland fue la clave para desarrollar aún más la cepa ultralisco de los Zerg, y Volran sintió una fuerte conexión y orgullo en su dominio. La noticia de la invasión orca directamente contra su Prideland había enviado a Volran a una ira devastadora. Comandado por la mente suprema, Volran despertó a todos los Zerg en su Prideland. Aunque Prideland aparentemente presenta solo a los Ultralisks y Zerglings, ambas razas de Zerg son vagabundos de rápido movimiento, las colonias no habían estado inactivas en los 2 años. De hecho, cuando los orcos abandonaron las playas de arena y se mudaron a los pastizales que solían ser tierras de cultivo hace 2 años, se mostró el número real de Zerg. Durante 2 años, las 30 colonias, cada una con un promedio de 5 variantes de Archery, produjeron unidades. Con la configuración actual de 10 larvas por cada 12 horas, cada criadero podría producir 20 unidades por día. Dicho esto, ha habido aproximadamente 360 días de producción ininterrumpida en un año. Incluso considerando la cantidad de otras unidades producidas, fácilmente había millones de Zerglings.
De hecho, con casi la mitad de las unidades creadas eran Zerglings, y como ahora nacen 4 Zerglings por larvae, había al menos 4 millones de Zerglings, y solo un poco menos porque muchos se convirtieron en pestelings o fueron asesinados por guerreros humanos. En cualquier caso, Volran se prometió a sí mismo que los orcos no abandonarían su Prideland con vida. Después de todo, solo tenía millones de serguesnos, y todavía tenía 1000 ultraliscos experimentados y varios miles más listos para salir de capullos especiales que mantenían a los ultraliscos en éxtasis. De hecho, tal fue el caso de otras partes del dominio Zerg también. Millones de Zerglings y cientos de miles de otras especies de unidades Zerg estaban enterradas y escondidas por todo el vasto dominio bajo los Zerg. La única razón por la que los Zerg utilizaron números pequeños fue para probar sus unidades en lugar de simplemente abrumar al enemigo con números. Volran descendió sobre las fuerzas orcas que se extendían a lo largo de muchos kilómetros a través de una baronía en ruinas y unas pocas colinas. Se estaban construyendo varias estructuras orcas rudimentarias con todos sus cañones y armas, siendo las primeras en completarse en una estructura. Buclaw era inteligente. Comenzó su propia invasión construyendo una poderosa fortificación a la que retroceder. Sabía que estaba invadiendo el corazón de la tierra enemiga, ya sea humana o Zerg. 3 colinas y una gran extensión de llanura se convirtieron en un complejo militar orco en un tiempo sorprendentemente corto. Los muros se levantaron el primer día, mientras que decenas de torres orcas con Big Shootas se construyeron en ellas. Los orcos sintieron instintivamente que las defensas eran importantes en esta campaña. Construyeron sus extraños edificios donde Bois podía descansar entre peleas y áreas donde se criaban garrapatos para alimentar a los orcos, así como también armería y garaje para los vehículos. Esta fortificación había sido una excelente idea. Durante 5 días, los ejércitos orcos se desplegaron en Prideland e intentaron encontrar algo contra lo que luchar. Todo lo que encontraron en ese momento fueron unos pocos grupos de guerreros humanos que no eran tan entretenidos. Entonces las cosas cambiaron. Los Zerg comenzaron a aparecer, por todas partes. Grupos de unidades Zerg, por lo general miles en número, tendieron emboscadas a las bandas de guerreros orcas aquí y allá, apareciendo y desapareciendo tan rápido y tan repentinamente que los orcos no pudieron perseguirlos. Incluso por la noche, cientos de unidades Zerg de varios tipos surgieron del suelo y causaron estragos en las partidas de guerra orc, y cuando Weird Boys o Met Boys van a investigar cualquier rastro de enemigos ocultos, no encuentran ninguno. Los siguientes 10 días fueron un infierno para los orcos, ya que sus bandas de guerreros comenzaron a verse aisladas unas de otras y rodeadas por números tan numerosos que los orcos fueron superados en número al menos 25-1. Fueron triturados poco a poco. Solo la partida de guerra del caudillo Buclaw se mantuvo fuerte y de hecho causó terribles bajas entre las fuerzas Zerg asaltantes. Sus fuerzas tenían la mayoría de los vehículos y los orcos más grandes, y como bestias feroces que eran, los orcos lucharon contra todos y cada uno de los ataques Zerg con una furia que hizo que el salvajismo de los Zerglings fuera nada. Hachas y espadas chocaron con garras, y balas volaban junto a espinas y ácidos. Buclaw era realmente inteligente, y sabía que sus fuerzas realmente no podían enfrentarse a los Zerg cuando las fuerzas Zerg obviamente superaban en número a los orcos. Por supuesto, los orcos nunca oyeron hablar de cosas así en este mundo, y aún faltaban muchos años para el primer encuentro con los tiránidos, por lo que ni siquiera el resto de la galaxia se enteró de un caso en el que los orcos fueran superados en número por alguien. De hecho, solo en raras ocasiones los guardias imperiales o los demonios del caos superarían en número a un ejército orco ya destrozado. Sin embargo, los Zerg superaban tanto en número a los orcos que fue realmente horrible y sorprendente, a pesar de que era inevitable. Las unidades Zerg menores, como los Zerglings, nacieron en cuestión de horas, y con establecimientos de criaderos y sus variantes, continúan produciendo unidades día tras día. Los orcos, por otro lado, tardaron algunos años en madurar realmente en Bois, y aunque esto fue más rápido que los humanos, que tardaron entre 16 y 18 años en madurar, la velocidad de maduración de cada generación fue demasiado diferente. Mientras los millones de Zergs continuaban acorralando a las dispersas partidas de guerra orcas hacia la costa, el Warboss Buclaw hizo una valiente llamada. Llamó a todas las partidas de guerra a la fortificación orca cerca de la costa. Parecía que iba a hacer una última resistencia contra los Zerg. Volran todavía estaba furioso y no pensó ni un segundo antes de enviar su poderoso ejército contra los orcos en un ataque total. 1000 ultraliscos y casi 2 millones de serguesnos convergieron en la gran fortificación orca.
El ejército orco de 150.000 ahora se redujo a solo 90.000, pero la mayoría de los vehículos orcos todavía estaban muy activos. Los serguesnos simplemente se arrojaron contra las toscas paredes. Se abrieron paso a garras por las paredes y saltaron sobre las cercas más bajas mientras la lluvia de balas orcas los acribillaba literalmente hasta la muerte. Sin embargo, había tantos serguesnos como olas rompiendo contra rocas y acantilados, las fuerzas Zergling asaltaron la fortificación orca con tanta vehemencia que los bois estaban muy emocionados. Hachas y espadas golpearon una vez más el duro caparazón de los serguesnos mientras continuaban trepando por la tosca pared. Luego llegaron los ultraliscos. Como elefantes enloquecidos, los 1000 ultraliscos se abrieron paso en estampida hacia la pared a tal velocidad que instantáneamente derribaron las paredes. Por supuesto, los Zerglings en el suelo de repente se enterraron en el suelo, dando paso a los ultraliscos, y aunque muchos Zerglings que colgaban de las paredes murieron a causa de los ataques de los ultraliscos, la pared finalmente se derrumbó. En el momento en que esos ultralisks entraron en la fortificación, los Zerglings surgieron del suelo una vez más y se precipitaron hacia el complejo, donde las torres y los edificios dispararon sus armas desde los tejados. Nob se filtró entre los edificios y aplastó y partió a los Zerglings mientras los tanques saqueados y otras piezas de artillería orca ubicadas en posiciones bien protegidas disparaban sus proyectiles sobre los ultraliscos con impunidad. Proyectiles explosivos llovieron sobre los ultraliscos. A pesar del pesado caparazón, ni siquiera los ultraliscos podían manejar grandes explosivos que explotaban sobre ellos. Aún así, había tantos ultralisks, y a pesar de que cientos de Deathreats intensificaron y se enfrentaron a los ultralisks en un cuerpo a cuerpo mortal. A pesar de la fuerte defensa de los orcos, particularmente con el Warboss Bukla usando el Loothed Baneblade para causar una gran devastación sobre las fuerzas Zerg. Borlan había llegado al borde de la fortificación orca y estaba observando con un regocijo sádico en su rostro mientras sus ultralisks y Zerglings atravesaban a los orcos. Estaba pensando que iba a eliminar a Warboss Buklau que realmente causó molestia a los Zerg. Una vez más, la mente suprema había subestimado al caudillo Buklau y, esta vez, Volran también subestimó al gran orco. La flota orca había regresado en el momento adecuado y esta vez era más grande. El caudillo Buklau había construido la fortificación en la costa por este motivo, y había logrado engañar a los Zerg para que concentraran al ejército contra esta fortificación. Nadie habría pensado que Warboss Buklau se lanzaría como cebo para enganchar a la gran cosa. Los proyectiles de artillería de la flota orca cayeron como columnas de humo negro y estallaron con una muerte atronadora. Cada explosión eliminó a cientos de serguesnos e incluso los ultraliscos comenzaron a sucumbir al intenso bombardeo. Volran rápidamente devolvió a los Overlords que observaban la fortificación hacia el mar para observar la flota orca, y vio a cientos de miles de orcos en grandes barcazas siendo transportados a la costa desde la flota orca. De hecho, la flota orca era aún más grande ahora, y había varias naves muy grandes parecidas a portaaviones. Fue entonces cuando los Overlords fueron golpeados con rockets y lluvia de balas. Justo cuando el último Overlord explotó en un cubo de carne y sangre que caía, Volran y Overmind vieron cientos de Fiutas y Fiutabombas, así como 3 naves voladoras muy grandes que obviamente eran una nave de lanzamiento de algún tipo, viendo los cientos de Stormboys colgando de ellos. Llovieron bombas sobre los ultraliscos y los serguesnos, y ellos, al tener pocas o ninguna arma a distancia para atacar a las unidades aéreas, quedaron indefensos ante los ataques devastadores. Había alrededor de 50 Banelors y 100 Omegalisks, pero no tenían los implantes Sporecrawler, una variante que había desarrollado Overmind. Había cientos de huevos con tales variantes en ellos, pero ninguno estaba con el ejército de Volran. De hecho, a pesar de saber que los orcos tenían Deskoptas y Fiutabombas, Volran no creía que los orcos pudieran traer esas armas por todo el mar. Esto se debió a la falta de inteligencia sobre la ubicación real de la base de operaciones de Buklau. El hecho de que los Zerg no supieran que el archipiélago contenía la mayor parte de la población orca en este planeta, y que muchos cargamentos de la nave imperial original cayeron sobre esas islas, fue un error devastador. Este error fue mortal. Las bombas mataron a los ultraliscos por docenas y cuando los Deskoptas finalmente comenzaron a aparecer mientras salían volando de los portaaviones orc, los Zerglings también estaban en serios problemas. Además, los 250.000 orcos adicionales, aunque sin más vehículos, eran un gran problema.
Las fuerzas Zerg dentro de la fortificación orca fueron rápidamente rodeadas y, a pesar de que eran más numerosas, el ejército Zerg había perdido toda cohesión. Volran intentó reafirmar el control, pero con Figtas y Figtabomas derribando a todos los Overlord y Overseer que podían ver, el área de control de Volran se redujo considerablemente. Sin embargo, Volran no se dio por vencido. Reunió toda la fuerza que pudo. 11 Omegalisks, 2 Bannerlords, 200 Raptors y 1000 Zerglings se unieron a su alrededor, y Volran cargó hacia adelante. Más Zergesnos se unieron a él cuando entraron en su área de control, y Volran arrojó las unidades contra los orcos, obstruyéndole el camino hacia el gran orco en persona. Montado en su montura especial Ultralisco, Volran repentinamente aumentó de tamaño. Esta fue su última evolución. Podría agrandarse temporalmente para poder luchar contra grandes enemigos, y mientras estaba en este modo frenético, sus heridas sanaron muy rápido. El precio era la energía psiónica y la fuerza vital, pero tenía la habilidad consumir del corruptor, y todavía había muchos Zergesnos a su alrededor. Orco. La voz de Volran era fuerte y Buclaw la oyó. Ah. Una pelea. Chicos. Atrápenlo. Cientos de Nots, en varios niveles de armadura y armamento, atacaron a la fuerza Zerg que se aproximaba. Fue un caos total cuando las fuerzas Zerg lucharon frenéticamente al igual que los Nots. El Baneblade saqueado disparó constantemente todas las armas que tenía contra los miles de Zergs reunidos por Volran. Los Bannerlords también continuaron arrojando Pestelings explosivos que rociaron a los orcos con ácido verde, mientras que los Omegalisks se abrieron paso con Kaiser Blades y Impaler Tentacles. Volran también estaba frenético. Mientras su corcel golpeaba y golpeaba con sus propios ataques, las espinas de Volran se dispararon desde su cuerpo hacia los orcos. Aunque casi no tenía armas a distancia, Volran tenía los ataques de Hydralisk Spine, y roció ácido de corrupción contra Nots, permitiendo que los Zerglings y los Raptors los atacaran. Oye. ¿Tú crees que realmente puedes matarme? Soy el gran Warboss Buclaw. ¡Wah! El orco disparó el cañón Baneblad al corcel ultralisco de Volran. El primer disparo en la cabeza fue bloqueado por el enorme caparazón que los Ultralisks llevaban en la cabeza, pero el segundo golpeó una de las patas delanteras y la pierna explotó. A Volran no le importaba. Simplemente se lanzó desde la montura que caía y saltó hacia el Warboss, justo cuando los Zerglings rodeaban el Loothed Baneblade y se atravesaban contra los cañones y las armas. Los cuerpos de los Zergesnos comenzaron a meterse dentro de los barriles o piezas móviles. Luego llegaron los ultraliscos y cortaron uno de los cañones. Tú. No mi tanque. Vaya, te aplastaré. Buclaw sacó su mitad inferior de la gran escotilla, subió a bordo del tanque y vio cómo Volran aterrizaba justo enfrente del enorme tanque. Buclaw medía más de 6 metros ahora, y estaba lleno de músculos orcos con cientos de fragmentos de cuerpo Zerg cosidos toscamente en su cuerpo. Su pecho estaba protegido por 2 caparazones exteriores de escarabajos, la variante más resistente de las cucarachas, mientras que sus manos y codos tenían garras de hidralisco clavadas en ellos. Su brazo izquierdo ahora fue completamente reemplazado por un brazo mecánico, pero el exterior estaba cubierto con docenas de garras Zerg y la parte de la claw de Power Claw estaba hecha de garras de hidralisco. Volran, por otro lado, apenas medía 4 metros incluso en su forma ampliada. Sin embargo, los campos de poder lo rodeaban. El poderoso escudo Protoss Plasma con escudo endurecido lo protegía, mientras que sus 6 Kaiser Blades latían con la energía letal de las Dark Templar War Blades, haciéndolas capaces de atravesar casi cualquier cosa. De hecho, esto se demostró cuando Volran saltó a bordo del Loothed Baneblade y golpeó el asiento del conductor con sus Kaiser Blades. Como mantequilla caliente a través de mantequilla muy blanda, el blindaje del tanque fue perforado por los Kaiser Blades y el conductor orco que estaba dentro también murió. Oye, este es mi tanque. El Warboss golpeó con su Power Claw, justo cuando Volran saltó fuera del camino. Sin embargo, el caudillo era tan astuto como brutal. En el momento en que golpeó con su Power Claw, levantó el brazo derecho y disparó el cañón automático de 3 cañones que su Big Me quiso para él. Rescatados del camión automático de la Guardia Imperial, los Mechboy unieron 3 y alimentaron la munición a través de un cinturón que llegaba a la espalda de Buclaw, donde estaba la carcasa de la munición. Blam. 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 El escudo destelló y aparecieron formas hexagonales que bloquearon los 3 ataques, reduciendo el gran daño a uno menor. Si no hubiera sido por el escudo endurecido, el escudo de Volran podría haberse agotado con bastante rapidez. Volran rápidamente saltó hacia adelante para llegar al Buclaw. Te mataré, Orc. ¿Matarme?
Jaja. Te voy a matar primero. Volram balanceó sus Kaiser Blades en movimientos mortales de golpes sucesivos, pero el Warboss estaba bien armado. Los ataques de Volram fueron bloqueados por un campo de energía naranja intenso. Era un campo refractor generado por el generador oculto bajo la armadura del caudillo. Tengo todo el Good Beats. Jaja. Blam. 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 Otro disparo del camión automático empujó a Volram fuera del tanque averiado. El caudillo saltó tras él, y disparó más proyectiles a Volram. Blam. 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 Volram tomó 2 de los disparos, pero logró evadir el resto, pero justo cuando se puso de pie, un Orc Nova apareció detrás de él. Los sentidos Erg de Volram fueron lo suficientemente buenos para detectar eso. Volram se dio la vuelta, agitando sus Kaiser Blades con ese giro, y el Nob se cortó instantáneamente en 7 pedazos. Sin embargo, esta distracción resultó mala para el comandante humano infestado. Un golpe de Power Claw golpeó la espalda de Volram, y aunque el escudo resistió una vez más, Volram supo que no duraría mucho. Con una orden mental rápida, 7 Zerglings de repente corrieron hacia el caudillo. ¿Qué? Enviándome tu bugs. Jaja. Grieta. Scree golpe. El Warboss agarró a uno de los Zerglings con su Power Claw y lo apretó. El caparazón del Zergesno se resquebrajó de forma antinatural y la criatura gritó. Luego, el Warboss golpeó a otro Zergling muerto mientras disparaba su cañón automático al tercero. El cuarto y 50 Zerglings se subieron a la espalda del orco y el sexto saltó para arrancarle la cara al orco. Sin embargo, un Orc Warboss nunca es un objetivo fácil de combatir. Una rápida patada y golpe hizo que el sexto Zergling se rompiera en pedazos bajo el pie del gigante Warboss, mientras que el quinto Zergling fue atrapado por la Power Claw y el cuarto fue sacudido y luego recibió 3 rondas de proyectiles autocanon. Volram, sin embargo, se arriesgó y atacó al Warboss, y aunque la mayoría de sus ataques fueron bloqueados por el renovado campo refractor, uno de los Kaiser Blades logró dejar una gran herida en el pecho del Warboss, atravesando el caparazón y el metal. Armadura debajo, e hizo sangrar al orco. Al ver su propia sangre, Warboss Buclaw entró en una ira psicótica, disparó su cañón y golpeó con su Power Claw con impunidad. Volram fue atacado por 4 de esos proyectiles del cañón automático y el escudo fue drenado por el tercer disparo mientras que el cuarto rompió su caparazón. Entonces, una de las bombas de los Orc Bombas que transportaban Gretchen explotó justo detrás de él. Volram sacudió la cabeza mientras se despertaba. Todavía estaba aturdido por la bomba y, a pesar de que los sentidos Erg le advirtieron, no pudo levantarse lo suficientemente rápido para esquivar al caudillo. Buclaw agarró a Volram por 2 de los tentáculos en la espalda y lo levantó. ¿Qué? Volram pudo ver los 2 ojos inyectados en sangre del caudillo e intentó cortarlos con la mano, pero el caudillo fue más rápido. Muere, idiota. El cañón automático de 3 cañones estaba justo enfrente de Volram y estaban disparando. Blam. 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 Auge. Volram no podía recordar cómo salió de ese ataque, pero después del séptimo proyectil, su cuerpo reaccionó y los otros 2 tentáculos con Kaiser Blades golpearon el autocañón, destruyendo uno de los barriles y haciendo que explotara. Ante el impacto de la explosión de su propio cañón, el caudillo dejó ir al comandante Zerg, pero no sin intentar pisotear al antiguo humano. Volram rodó fuera del camino justo cuando el pie descendía. Entonces se dio cuenta de que estaba golpeado. Incluso con sus asombrosos poderes regenerativos, sus órganos internos fueron completamente destruidos. Todo lo que tenía eran sus brazos, su pierna derecha, los 2 tentáculos en el lado izquierdo de su espalda y su cabeza. Ya no podía moverse. Ya estás muerto. Jaja. Luego vino un ultralisco. Rugido. Volram supo al instante que la mente suprema había intervenido. Sin embargo, el ultralisco ya estaba herido por luchar contra un Defdrea y varios Nox. Solo le quedaba un Kaiser Blade. Se estrelló contra el Warboss, desequilibrándolo, e intentó golpear con el solitario Kaiser Blade. El Warboss agarró el Kaiser Blade y luego disparó el autocanon en la cara del ultralisco. Blam. 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 Choque. El ultralisco se cayó y el Kaiser arrancó el solitario Kaiser Blade. Creo que estas cosas serían geniales para mí, boys. Vamos a probarlo. El Warboss blandió el Kaiser Blade en Volram. Regresaré, Orc. Entonces te mataré. Muerto es muerto, chico insecto.
Grieta. El Kaiser Blade cortó la cabeza de Volran, y siendo Serg, Volran no murió fácilmente. La cabeza cortada todavía rugía y escupía ácido, pero finalmente la luz de los ojos se desvaneció. Estaba viendo la batalla entre Volran y Buclaw con gran interés, y me sorprendió la facilidad con la que Buclaw derrotó a Volran. Eso no es algo bueno. Supongo que mis comandantes deberían tener un nuevo cuerpo. Algo más allá del prototipo. ¿Qué opinas, Volran? La conciencia de Volran ya había regresado. Tengo este enorme dolor de cabeza, ese es solo el efecto secundario de que te mueras. ¿Mejorará qué sucedió? ¿Qué recuerdas? Recuerdo hasta la parte en que el orco me cortó la cabeza. Entonces no te has perdido nada. La conciencia de Volran se detuvo por un momento. ¿Cuándo puedo volver a salir? Cuando tu nuevo cuerpo esté maduro, pero no antes. Además, tengo un problema ahí. Inmediatamente ordené a todos los Zerg en el campo de batalla donde estaba Buclaw que atacaran a Buclaw. Sabía que sería difícil matar al orco, pero valía la pena intentarlo. Sin embargo, el verdadero objetivo no era el caudillo. Tráeme el cráneo y el cuerpo de Volran. El cuerpo fue fácil de recuperar. Varios raptors lo apartaron, lo destrozaron para encontrar los cristales Kaidarine, se los tragaron y se enterraron en el suelo. En cuanto a la cabeza, era un problema. Los millones de Zerglings ahora eran solo 400.000 y ese número estaba cayendo rápidamente. Los Ultralisks fueron perseguidos por los orcos por las Kaiser Blades, por lo que solo unas pocas docenas lograron escapar. Así que solo tenía unos 50 raptors y unos pocos cientos de Zerglings cerca del caudillo, y al caudillo le gustaba su cráneo trofeo. Supongo que un poco de venganza también está en orden. Ordené a mis fuerzas que atacaban las selvas que intensificaran sus ataques. A mi orden, 1.000.000 de serguesnos y miles de otras criaturas se levantaron del suelo. Se habían estado escondiendo por todo el extremo sur y dentro de la propia jungla. También se enviaron 5.000 variantes de mutaliscos, cientos de voladores más pesados para erradicar la jungla de los orcos. Fue una venganza por el brillante movimiento de flanqueo de Buclaw. Por supuesto, estaba un poco molesto por la pérdida de alrededor de 1.000.000 de Zerglings por una tormenta de bombas y proyectiles de artillería. Sin embargo, ya no estaba tan preocupado como antes. Los 2 años han sido buenos para mí y mi Swarm. Solía estremecerme al perder incluso una docena de Zerglings. Ahora, tenía millones de unidades a mi disposición. Había muy poco de qué preocuparse por la pérdida de 1.000.000 de serguesnos, aunque los ultraliscos perdidos eran un punto delicado. Argen, desvía tus fuerzas y toma refuerzos de unidades aéreas y dirígete a Prideland. Tenemos un pequeño problema con los orcos. ¿Un problema orco, mente suprema? Volran no pudo manejarlo. Murió, y está hirviendo de rabia hasta que su nuevo cuerpo esté listo. El Warboss Buclaw acaba de acabar con 1.000.000 de Zerglings en un movimiento táctico brillante, ayudado por un pequeño error de Volran. 1.000.000. Sí, parece que Buclaw tiene muchas unidades aéreas y hábilmente usó la artillería para destrozar a mis preciosos Zerglings. Ya veo. He desviado a 1.000.000 de Zerglings de los principales grupos de colmenas y todavía quedan alrededor de 500.000 de Zerglings vivos en Prideland. He puesto las colonias en Prideland a la máxima producción de unidades. Recoge cucarachas e hidraliscos del Rick en tu camino, por supuesto. Muy bien. Que comience el juego de matar. Capítulo 32. Por encima de las nubes, justo entre las oscuras nubes tormentosas y el delgado velo de la intensa tormenta disforme que mantenía alejados a los demonios, cientos de overlords, overseers y una docena de ibeseers se dirigieron hacia el sureste, hacia el vasto océano que rodeaba el continente principal, donde la guerra rugía interminablemente entre tantas facciones. Era la primera vez que los Zerg extendían sus alcances hasta el momento, y esta no era la única parte de este planeta que el enjambre estaba examinando. Miles de overlords y overseers comenzaron a flotar hacia afuera desde el continente principal, comandados por Vermind, que recientemente se había convertido en un ser más poderoso. Incluso cuando se trasladaron al océano, la supermente comprendió rápidamente que este mundo no era lo que parecía. El grupo principal de overlords fue enviado para que encontraran la verdadera patria de los orcos, y no pasó mucho tiempo antes de que el enjambre fuera consciente de los cientos de islas que componían un enorme archipiélago. 4 islas principales eran la masa de tierra principal de los orcos, y 3 de ellas eran un poco más grandes que Texas, y una era casi tan grande como Texas agregada a California. Eran enormes masas de tierra, y estaban repletas de orcos. Por supuesto, las islas menores tampoco eran cosa de risa.
La mayoría de los cientos de islas más pequeñas de diferentes tamaños eran bastante habitables y estaban repletas de orcos. A pesar de las condiciones relativamente frías de la región, al estar cerca del polo sur del planeta, los orcos prosperaron. Aunque no tan grandes como los planetas selváticos cálidos y húmedos, las islas aún brindaban las condiciones para el crecimiento de los orcos. Entonces, tienen millones de orcos. Qué interesante, reflexioné mientras sentía los millones de orcos en el archipiélago. Aún así, tenía superioridad numérica sobre los orcos. Ser cultivado en meros meses aún no podía competir contra crecer hasta la madurez en meras horas. Prideland, el hogar de Ultralisks y un dominio Zerg relativamente nuevo, tenía millones de Zerglings, y los dominios de Argen y Elric tendrían números similares en tamaño en general, pero los establecimientos más antiguos, como el área a las afueras de la península, y la colmena primaria al cúmulo en la propia península, tenía muchos más Zergs escondidos bajo tierra. Buclaw es inteligente y todavía está transportando a los orcos a través del mar. De hecho, la flota naval de Buclaw continuó transportando más orcos, aunque tomó días llegar al punto de partida donde 1 millón de orcos se prepararon para llegar al continente. De hecho, la lucha por las frías selvas templadas era una broma tanto para los orcos como para los Zergs. Tecnológicamente inferiores, los orcos de la jungla, el frío desierto y la tundra eran mucho menos poblados que sus hermanos nacidos en las islas. Aunque la masa de tierra total del dominio de los orcos en el continente era en realidad similar a la masa de tierra total del archipiélago, la población orca difícilmente podía igualar y mucho menos el nivel tecnológico. Los orcos en el continente eran alrededor de 1 millón en total. Esto se debió principalmente al entorno hostil en el que las esporas de los orcos no crecían tan rápido, mientras que los animales mortales se comían las preciosas esporas y mataban a los Gretchens. Sin embargo, el archipiélago era un asunto diferente. Largo aislamiento del continente, clima relativamente templado y condiciones terrestres, y superioridad tecnológica debido a la gran cantidad de escombros de la nave estelar humana destruida, el número de orcos en las islas se había disparado durante los 500 años. Aunque la devastadora lucha interna había sido un problema a lo largo de los siglos, el ascenso del gran Warboss Buclaw lo cambió todo. Cada una de las 3 islas más grandes tenía al menos 1 millón de orcos cada una, y la isla más grande tenía casi 3 millones de orcos por sí sola. Agregando aproximadamente 1 millón de orcos de las islas menores, la población total de orcos bajo el imperio de Buclaw podría haberse estimado en más de 7 millones de orcos. Ya no era de extrañar cómo Buclaw logró atraer a cientos de miles de orcos en un brillante movimiento de flanqueo. Todavía estaba muy impresionado, pero ya no me sentía tan amenazado por todo, solo molesto. El verdadero problema es la flota. Supongo que es una buena oportunidad para probar mis Zergs acuáticos. La flota orca, ahora combinada con incluso más barcos de las islas, era bastante grande. Estaba el buque insignia personal de Buclaw, luego había 4 portaaviones que transportaban muchos Figtas y Figta-bombas, así como Dezcoptas. La flotilla también incluía al menos 100 grandes acorazados navales orcos, que eran toscos pero terriblemente equipados con cañones largos y poderosos y una capacidad de carga increíble. Además de eso, había barcos más pequeños que al menos duplicaban el número de acorazados y había barcazas que llevaban a los orcos a la orilla. Era realmente una poderosa flota de al menos 300 barcos, pero ahora estaban dispersos. Estaban en una larga cadena que entregaba constantemente cientos de orcos todos los días. Fue bueno que desarrollara Zergs acuáticos, de lo contrario, habría tenido que sacar la flota solo con mis voladores a mi orden mental. Las fuerzas Zerg comenzaron a moverse. De la cadena montañosa que dividía Prideland de Broken Baronies, el dominio de Elric, llegaron miles de hidraliscos seguidos de miles de variantes de mutaliscos. Fueron las montañas donde instalé la mayoría de mis producciones de unidades aéreas. Incluso en la península, las duras montañas cubiertas de nieve eran el acogedor hogar de mis unidades aéreas. Cientos de Spires y Greater Spires, así como Living Cages, una enorme estructura parecida a una trampa para moscas que albergaba miles de unidades aéreas y las alimentaba con creep. Desde las montañas divisorias, como las llamé, casi 100.000 hidraliscos y mutaliscos fueron enviados a Prideland para reforzar las bandas dispersas de serguesnos y ultraliscos que escaparon de la matanza. Necesitamos cucarachas ahí abajo. Fue un mero pensamiento, y cientos de miles de variantes de cucarachas repentinamente surgieron del suelo y se dirigieron al gusano Nidus más cercano.
Entonces corruptores, devoradores, guardianes y señores de la progenie comenzaron a aparecer en los cielos sobre la península y la costa condenada, el dominio de Argen, y se dirigieron al este hacia Prideland. 120.000 overlords pronto se llenaron hasta el borde con variantes de Vanelling. Con una capacidad de carga ampliada, los overlords ahora llevaban 8 pestelings, y eso era alrededor de 960.000 pestelings transportados por las montañas en overlords. Y mis unidades navales están listas. Fue en ese momento que las costas ásperas y escarpadas de la costa en el extremo sur de Prideland repentinamente se llenaron de actividades Zerg. Allí había una colonia Zerg especial que no estaba bajo el control ni la influencia de Volran, el señor de Prideland y maestro de los ultraliscos. 12 criaderos, 2 guaridas y una colmena estaban allí en el mismo borde de la tierra. Espeso creep cubrió las costas rocosas y los mares bajos alrededor del área, y 20 gusanos nidus habían asomado la cabeza bajo el agua en el fondo del mar, ocultos por el creep flotante. De esos nidus worms comenzaron a brotar nuevas y extrañas criaturas Zerg modificadas para luchar en el agua. Los hidroliscos, una especie prima de los hidraliscos, eran la principal fuerza naval Zerg. Si bien el tamaño general era similar al de los los hidroliscos eran más largos en al menos un 50% y tenían grandes aletas en sus largas colas y 2 pares de patas anteriores que actuaban como aletas de dirección, sobresalían por debajo de los brazos de ataque primarios. También tenían un pequeño órgano dentro de sus cuerpos, similar al de un overlord o un corruptor. Este órgano que manipula la gravedad se suma a las ilusiones de que los hidroliscos son capaces de flotar sin moverse. Al igual que los hidroliscos disparaban espinas mortales, aunque las espinas de los hidroliscos eran más largas, más estrechas y con forma de tornillo que les permitía atravesar la resistencia del agua. Sin embargo, incluso tales medidas no pudieron compensar la pérdida del poder destructivo de la velocidad, por lo que las espinas explotaron a través de una reacción química. Los hidroliscos, sin embargo, eran en su mayoría carne de cañón o se usaban como criaturas anfibias, ya que también eran capaces de moverse por tierra. Por otro lado, los cefaliscos, una variante de los corruptores, eran las criaturas principales de los Zerg. Con una cabeza más grande y un cuerpo más largo, un cepalisk sería al menos el doble del tamaño de un corruptor. Usando el órgano de gravedad y 10 poderosos tentáculos, los cefaliscos nadarían a una velocidad increíble durante mucho tiempo, lo que los hace muy útiles para perseguir a los enemigos y derribarlos con sus poderosas esporas de parásitos explosivos. Estas esporas de parásitos explosivos eran variantes del arma de corruptor, y tenían pequeñas aletas que les permitían moverse más rápido y nunca disminuir la velocidad ni perder sus objetivos. Una vez que golpea al enemigo, el Plasma Shield en forma de flecha les permite penetrar la armadura enemiga y luego explotarían, arrojando un poderoso ácido que reacciona violentamente al agua en cualquier forma. En cierto modo, un Cepalisk sería más efectivo que los submarinos que disparan torpedos, ya que un Cepalisk también tiene la capacidad de esconderse en una nube de rocío ácido. Aunque solo tenían 5 metros de largo, estos eran el pilar de la fuerza naval de los Zerg. Mientras que los hidroliscos eran forraje y los cefaliscos el atacante principal, los equinolingos eran minas y torpedos pesados autopropulsados. Una variante de los pestelings, los echinolings tenían una cola de pez, 4 aletas de dirección y un cuerpo elegante que puede enrollarse en una bola. Por lo general, se cultivan en grandes lotes de sacos de huevos atrapados debajo del vientre de un Carchalis masivo, flotarían en el mar vacío como minas marinas que detectarían enemigos y se lanzarían contra los enemigos, o serían disparados por un lanzamiento telequinético del Carchalisk. En cuanto a los Carcharlisks, se inspiraron en los grandes tiburones blancos de la Tierra, aunque solo la forma elegante del cuerpo era el alcance de su similitud. Pareciéndose más a un megalodón de gran tamaño, los Carcharlisks tenían aproximadamente 50 metros de largo y una gran circunferencia. Con 3 pares de grandes aletas de dirección y capacidad para transportar una gran cantidad de echinolings y dispararlos al enemigo, se esperaba que los Carcharlisks fueran un enemigo mortal para luchar en el mar. También tenían la capacidad de disparar Disruption Beams of Protosentries desde los 6 pequeños tentáculos que permitían a los Carcharlisks defenderse de los enemigos. La última, pero la más poderosa de las fuerzas navales de los Zerg fueron los Krakenlisks. Estas eran enormes criaturas parecidas a pulpos. La gran cabeza redonda y muchas patas los hacen parecer pulpos, pero el hecho es que los Krakenlisks tenían 12 tentáculos en lugar de 8.
Cada uno de estos tentáculos era largo y flexible como las patas de un pulpo, pero también estaban protegidos por caparazones y poderosos escudos de plasma. En verdad, un Kraken Lisk no era una sola criatura, sino una amalgama de 3 criaturas Zerg que vivían en simbiosis. El enorme cuerpo principal, un niño esférico y blindado, contenía varios órganos principales que mantenían viva y en funcionamiento a la enorme criatura. Los 12 tentáculos que crecían de los 12 agujeros en el cuerpo principal eran otra criatura Zerg, y era muy parecido a 12 Spine Crawlers fusionados en uno. Esta criatura, sin embargo, tenía una propiedad regenerativa increíble, lo que permitía que los tentáculos destruidos volvieran a crecer en cuestión de minutos. De hecho, además de aplastar al enemigo con los tentáculos o usarlos como látigos, los tentáculos podrían atacar como punzones que atraviesan la armadura enemiga y luego se separarían del Kraken Lisk, solo para que el tentáculo separado explotara en un fuego artificial de ácido y reactivo. Productos químicos. La tercera criatura vivía dentro de la boca del Kraken Lisk, y era principalmente un gran cerebro que contenía 5 cristales Kaidarin grandes y 5 tentáculos cortos. Estos 5 tentáculos dispararon la versión Zerg de Prismatic Beam como lo hicieron el patriarca o las matriarcas, pero combinados con el Kraken Lisk que sujeta al enemigo en un agarre mortal, los 5 Prismatic Beam literalmente podrían destruir incluso al más grande de los enemigos. A mi orden mental, muchos miles de Zerg entraron al agua a través de los gusanos nidos debajo del agua, y grandes capullos explotaron y dejaron salir a las criaturas más grandes. 10.000 hidroliscos que escoltaban a 1.000 cefaliscos salían de los gusanos nidus, mientras que 200 carcharliscos y 30 krakenliscos. En términos de criaturas más grandes, el enjambre todavía estaba muy por detrás de la flota orca, pero el enjambre producía constantemente más unidades. Justo cuando mis criaturas navales recién creadas se dirigían hacia los convoyes de barcos orcos para realizar incursiones mortales y devastadoras, millones de unidades terrestres Zerg comenzaron a converger en los bordes exteriores de Prideland, donde continuaron los violentos combates entre las fuerzas Zerg restantes, que aún se contaban. Millones, contra las fuerzas Orc bajo Warboss Buklau. Los caudillos menores de Buklau habían establecido rápidamente casi 20 fortalezas en una gran extensión de Prideland, tomando aproximadamente una quinta parte de toda la región bajo el control de los orcos. Sin embargo, los orcos cometieron algunos errores. No encontraron todos los Creep Tumors que literalmente cubrían la vasta tierra con capas de Creep hasta las rodillas, y todavía había miles de Spine Crawlers y Spore Crawlers que evadieron los ataques iniciales en varias de las colonias Zerg. Al ser más rápidos y mucho más móviles que las generaciones anteriores, estos crawlers se movían inteligentemente bajo mi mando directo. Utilizando las observaciones a gran altura de los supervisores, coordiné los movimientos de todos y cada uno de los grupos de crawler, colocando sorprendentes emboscadas contra las patrullas orcas. Mientras tanto, miles de raptors y velociraptors recorrieron las grandes distancias entre cada una de las fortificaciones orcas y atacaron los convoyes de suministros. Por supuesto, a veces las cucarachas se usarían para eliminar vehículos como Wartrucks, Warbuggies y Warvikes. Al principio, la falta de unidades a distancia más pesadas, como cucarachas e hidraliscos, hizo que las incursiones fueran ineficaces, pero a medida que nacían las nuevas unidades y llegaban los refuerzos, las incursiones en los convoyes orcos comenzaron a impedir que las fortalezas orcas exteriores recibieran más bits y armas y más garrapatos para alimentar a los orcos. Los orcos descubrieron que Creep era un entorno muy hostil para las esporas de los orcos. Solo una de cada 100 esporas logró crecer en cualquier forma orca, y solo en capas delgadas de Creep. En capas más gruesas de Creep, las esporas de los orcos simplemente se convirtieron en alimento para Creep, ya que las esporas simplemente se hundieron más profundamente en Creep hasta que fueron digeridas. Esta fue una condición completamente inesperada para los orcos. Ahora tenían que luchar contra los Zerg para comer. En lugar de comer sus garabatos habituales como alimento, las fuerzas orcas en las fortalezas tenían que cazar criaturas Zerg errantes para comer. Al principio, los desprevenidos Zerg rezagados fueron cazados, asesinados y comidos, pero una vez que me enteré de lo que estaba pasando, las fuerzas orcas se encontraron muriendo de hambre y recurriendo a comer Gretchins o cualquier orco muerto que apareciera por todas las fortalezas. Solo las fortalezas costeras mantuvieron cierta apariencia de subsistencia, ya que las áreas costeras fueron limpiadas de Creep y la flota continuó abasteciendo las áreas costeras. Durante 2 meses completos, hubo escaramuzas constantes en los 2 frentes de guerra. El frente sur había sido un gran éxito para mi Swarm.
La jungla había sido tomada en su totalidad y Keynes estaba ocupada colocando más y más Creep Tumors mientras los drones comenzaban su cosecha de árboles. Mis fuerzas se habían aventurado en el frío desierto, pero sin Creep, casi todas mis fuerzas terrestres, excepto los erguesnos y sus variantes, se volvieron muy lentas en sus movimientos. Las arenas allí eran complicadas y bastante metálicas también. Pensé que una vez que cubriera la región con Creep, mis drones tal vez podrían extraer de la arena cada trozo de metal que contenían. Aunque bloqueado por las extrañas propiedades de la arena y miles de especies nativas parecidas a escorpiones mortales, mi enjambre continuó empujando a los orcos más al sur. En el frente oriental, la guerra estaba cambiando. Aunque mis fuerzas inicialmente estaban siendo empujadas hacia atrás por la terrible derrota al comienzo de la guerra, los números absolutos y las interminables tácticas de golpear y huir habían valido la pena. A pesar de expandir su área de control a casi 40 fortalezas en la mitad de Prideland, Buklaw había cometido un error crítico al subestimar a los Zerg. La mitad de estas fortalezas ahora estaban aisladas en medio de mares de unidades Zerg que destrozaban a cualquier orco que se atrevía a salir de detrás de sus muros. Para empeorar las cosas para los orcos, la flota orca estaba en serios problemas. Mis incursiones navales habían sido un tremendo éxito. Usando una buena combinación de mis unidades, derribé 16 convoyes separados, incluido un grupo de trabajo que intentó cazar a mis unidades. En total, el número de la flota orca se había reducido a la mitad y habían perdido uno de los portaaviones junto con muchos Figtas y Figta-bombas a bordo. Luego, los Overlords que llevaban Pestilings cruzaron el mar y llegaron al escenario de los invasores orcos. Se había elegido una pequeña isla debido a su distancia relativamente cercana de Prideland, y casi 1 millón de orcos habían llenado la isla. Para cuando encontraron a los Overlords y comenzaron a disparar su rudimentario armamento antiaéreo, los Pestilings ya caían como lluvia. 900.000 Pestilings cayendo sobre su pequeña isla habían sido devastadores para los orcos. De las fuerzas de reserva orcas de 1 millón de efectivos, apenas sobrevivieron 20.000. Para empeorar las cosas, los baños de ácido habían disuelto a los orcos y las esporas a lo largo de la mayoría de las estructuras orcas de la isla. Los orcos sobrevivientes fueron perseguidos repentinamente por miles de pestilings que no tuvieron la oportunidad de explotar en la cara de los enemigos. Esto significó que el ejército de Buklaw ya no estaba siendo reforzado. Pasaron otros 4 días antes de que el primer bastión orco cayera ante el ataque de Argen y su vasta fuerza aérea. Justo cuando decenas de miles de unidades terrestres Zerg rodeaban la fortaleza orca más alejada, Argen se abalanzó sobre su montura voladora y ordenó a las numerosas variantes de mutaliscos que atacaran a los orcos. Los guardianes lanzaron ráfagas de rayos de ácido mientras los Broodlings caían de los Broodlords. Mutalisks y Gatlisks se abalanzaron sobre las fortificaciones enemigas y dispararon sus Glaive Worms mientras evadían los pocos fuegos antiaéreos que explotaban aleatoriamente en el cielo a su alrededor. Aunque Buklaw intentó que los orcos volvieran a estar en forma para luchar, los orcos no estaban preparados para luchar contra los renovados ataques Zerg. Hambriento y desmoralizado, y constantemente perseguido por los Zergs que simplemente no podían ser encontrados un momento después de la emboscada, el ejército orc comenzó a desmoronarse como una galleta blanda. En una semana, cayeron 10 baluartes más, y luego otros 11 en la semana siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que Buklaw quedara atrapado en su fortaleza principal, un enorme complejo que estaba literalmente lleno de armas. No tenía idea de por qué no hizo nada más que construir esta fortificación masiva, pero pronto lo descubrí. Las interminables corrientes de balas de gran calibre de los cañones orcos junto con tantos proyectiles antiaéreos que el cielo sobre la fortaleza se oscureció literalmente me habían mostrado lo peligroso que podía ser este inteligente orco. Miles de mis voladores simplemente murieron cuando sus cuerpos fueron triturados y despedazados por fuego antiaéreo mientras los proyectiles de cañón y las balas arrasaban con mis fuerzas terrestres. Por supuesto, la imagen era muy parecida a Tyranid vs Orcs como está escrito en el Tyranid Codex sobre la guerra por el Imperio Orco de Octarius. Mis Zergs, millones en número e implacables, y las fuerzas de Buklaw bien fortificadas detrás de 10.000 armas y cañones, y se atacaban y se disparaban unos a otros. Durante 2 días y noches, la batalla continuó con su intensidad sin perder un solo momento. Entonces, finalmente, el punto muerto se rompió en la hora 49 de la batalla.
El segundo muro de la fortificación orca cayó ante una estampida increíblemente salvaje de Ultralisks y la moral de los orcs finalmente se rompió cuando el Warboss Buklaw fue golpeado varias veces por los ácidos de los guardianes y los pestelings que caían de los overlords. Incapaz de enfrentarse a tantos enemigos a la vez, el gran orc envió a estos mega nobs blindados contra el enemigo, cortando una gran franja en mis fuerzas, pero eso era lo que estaba esperando. Justo cuando el Mega Armored Nobs aplastó a los Zerglings y aplastó a las cucarachas, 4 cazadores surgieron del suelo alrededor del Warboss. De repente, rodeado por 4 criaturas Zerg especiales que fueron diseñadas para cazar a poderosos líderes enemigos como él, el caudillo no pudo enfrentarse a mis criaturas. 2 cazadores murieron en su mano, pero el orco se vio obligado a huir ante el inminente asalto Zerg, renovado en el momento adecuado. Además, cientos de hidraliscos y cucarachas también salían del suelo. Sin su Warboss para guiarlos hacia el glorioso frenesí de la batalla, las fuerzas orcas comenzaron a perder el foco. Los Warbosses menores intentaron mantener la línea, pero fueron rápidamente destrozados por equipos de eliminación de hidralisks que se escondían bajo el suelo y salían o mutalisks que se abalanzaban y enfocaban su ataque sobre el Warboss menor. Uno por uno, los cañones más grandes fueron silenciados por los esfuerzos concertados de los señores de la progenie y los guardianes, mientras que los cañones más pequeños finalmente fueron abrumados por la gran cantidad de serguesnos. En cuestión de un par de horas, la mayor parte del ejército orc estaba muerto, sus cadáveres rodeados por tantas criaturas zerg. Los últimos focos restantes de orcos se reunieron en el alto torreón ubicado sobre un acantilado costero. Esta torre había sido un dolor de cabeza para mí ya que tenía un solo cañón de cañón lance de los pedazos rotos de la nave estelar imperial. Fue reparado por los Orc Mechboys, pero estaba funcionando y seguía matando guardianes y broodlords. Sin embargo, había visto a través de la debilidad de esta fortaleza. Tenía 6 generadores de energía que alimentaban ese único cañón de cañón lance. Miles de criaturas Zerg murieron mientras atacaba cada generador de energía a la vez. Entonces la lanza fue silenciada. Entonces me preparé para acabar con el orco que me ha atormentado con molestias durante años. Por supuesto, desconfiaba del orco, y esta vez casi lo había atrapado. Un solo artilugio masivo salió de la torre y voló hacia el sureste, escoltado por una docena de fictas y otros tantos de fcoptas. Por supuesto, ordené a todas las unidades terrestres que asaltaran la fortaleza mientras movilizaba a mis azote y rastreadores junto con muchos miles de devoradores y corruptores. Persiguieron al enorme volador de los orcos. Como cualquier otro invento orco, el avión tenía muchos cañones. Cientos de mutaliscos cayeron del fuego antiaéreo mientras que los corruptores y los devoradores morían cuando los cañones láser perforaban el grueso caparazón y creaban agujeros en los cuerpos. Sin embargo, ninguna cosa voladora hecha por los orcos podía manejar cientos de scourges que se estrellaban contra el casco. Incluso mutaliscos, devoradores y corruptores fueron cebos para distraer a los orcos de destruir la nube de azote. Lo que no esperaba era que Buklaw nunca estuviera en el avión, y no viajó al sureste. Había tomado un submarino orco y desaparecido en el mar, teniendo cuidado de no ser visto por mis unidades navales. Unos años más tarde vi a Buklaw una vez más, y en ese momento, era la guerra para acabar con la existencia de los orcos en este mundo. Mientras el enjambre se ocupaba del problema de los orcos, la guerra del norte había tomado un nuevo giro. Un nuevo comandante apareció entre los humanos del reino y comenzó a hacer retroceder a las fuerzas del caos. La condesa era una comandante recién elegida de los ejércitos. Aunque los estereotipos sexuales de una mujer noble no eran tan terribles como los de la época medieval de la Tierra Real, era raro que una dama noble tomara las armas. Sin embargo, la hija de un varón se había alzado en armas contra las fuerzas invasoras del caos. Sus padres y 2 hermanos mayores perecieron en un sorprendente ataque del caos, y solo la hija menor logró mantenerse con vida y reunió a los soldados restantes de la baronía para expulsar a las fuerzas del caos. Los comandantes del ejército quedaron bastante impresionados con ella y le permitieron unirse al ejército. Lo que nadie sospechaba era que la condesa Alena de Herberán era, de hecho, una identidad inventada, confirmada solo por los comandantes, caballeros y señores cuyos cerebros habían sido tomados por los Spillings. Un grupo de trabajo Zerg había masacrado a todos los humanos en el condado de Herberán y había dejado cuerpos de cultistas del caos para que pareciera que el caos había asaltado la tierra. Todo lo que estaba vivo en el condado era Alena con su nuevo disfraz y una treintena de soldados cuyos cerebros habían sido tomados.
Luego, era cuestión de tiempo antes de que los 420 Spillings que ocupaban buenos puestos dentro de la jerarquía del ejército influyeran en su forma de convertir a Alena en una figura poderosa entre los soldados. Rápidamente se convirtió en Juana de Arco, mientras lideraba los ejércitos del reino contra las fuerzas del caos. Gracias a las ayudas invisibles de sus fuerzas especiales Zerg, Alena lograr 4 impresionantes victorias principales, en las que ella y su ejército destruyeron por completo a Chaos Warwands y recuperaron territorios valiosos, y 9 victorias menores, como defender pasajes críticos o tomar una posición estratégica clave. Su nombre rápidamente comenzó a crecer en fama e influencia. Muchas decenas de caballeros acudieron en masa a ella, trayendo consigo sus propias pequeñas fuerzas. En el momento en que Obermind había expulsado a Warboss Buclaw de Prideland, Alena estaba a cargo de un poderoso ejército. Junto con su primer título como condesa de Ereberán, obtuvo los títulos de Mariscal del Norte, General del 10º Ejército, Coronel de la Guardia Imperial, Caballero de la Orden de Santa Rosa y 3 condados más. Con su título logró reunir a sus 600 caballeros bien armados, 1000 jinetes de diversas condiciones, 300 guardias prestados por el rey, 900 ballesteros y 1500 arqueros, así como 2000 piqueros y 3000 hombres de armas. Este impresionante ejército de más de 9000 hombres era el 10º ejército. El 10º ejército real había sido destruido y restablecido 3 veces durante la guerra hasta el momento, y el 10º ejército de Alena era la 4ª encarnación, y había tenido más éxito que todas sus encarnaciones anteriores juntas, a pesar de que el primer 10º ejército era casi 30.000 fuertes. En cualquier caso, los Zerg ahora controlaban gran parte del ejército humano. El enjambre no estaba dispuesto a permitir que las fuerzas del caos se afianzaran en este mundo y, al mismo tiempo, querían debilitar a los humanos. Gracias a los trabajos de Spillings, el enjambre ahora controlaba 6 de los 15 ejércitos del reino. Los ejércitos 2, 4, 5, 8, 10 y 11 estaban comandados por un espía disfrazado, y otros ejércitos también tenían oficiales de alto rango tomados por los espías. Era casi sorprendente pensar que solo 80 Spillings ubicados en las posiciones correctas podrían hacerse cargo de un ejército de 400.000. Además, los comandantes de Spilling tuvieron mucho más éxito en la lucha contra las fuerzas del caos, aunque el secreto de su éxito estuvo en la ayuda de decenas de miles de unidades Zerg desplegadas en las zonas de batalla. Ahora, con el problema de los orcos resuelto, el enjambre finalmente podría implementar el plan para apoderarse del reino humano infiltrándose en la aristocracia del reino. La que podía hacer esto no era otra que Alena. El rey era mayor ahora, y ya no estaba tan saludable como solía ser, principalmente gracias al veneno ser cuidadosamente insertado en el sistema del rey. Parecía mucho mayor de lo que en realidad era, pero el peor problema era que sus hijos eran ambiciosos. 4 hijos, 3 hijas y sus maridos esperaban que el rey muriera o fuera asesinado. Fue en esta refriega donde entró Alena. Al ver su éxito, el rey la había convocado a ella y a su ejército a la capital, para que le otorgara el título con toda la legalidad. Hasta ahora, los títulos de Alena han sido promociones de campo ya que sus superiores murieron misteriosamente en acción. El problema fue que cuando Alena entró en la corte del rey, provocó algunos problemas. Sus feromonas Zerg reaccionaron con las enzimas Zerg en el cuerpo del rey y en los cuerpos de otros nobles importantes, incluidos 2 de los hijos del rey, particularmente el príncipe heredero. El rey, aunque era mucho mayor que Alena, de repente se enamoró de ella. De hecho, su aspecto era engañosamente hermoso. Era alta, su piel era clara y saludablemente delgada, su cuerpo flexible pero con músculos. A los ojos de la docena de hombres infectados con enzimas Zerg, Alena era la diosa de la belleza, y la codiciaban. Fue el rey quien primero intentó llevar a Alena a su dormitorio. Justo cuando la metió en su cámara, el celoso Lord Chambelán había interrumpido erróneamente al rey. En ese momento, la confianza entre el rey y el Lord Chambelán se quebró. Tales movimientos de seducción se extendieron rápidamente, y pronto la corte del rey se dividió en 5 facciones que estaban profundamente resentidas con los demás. Con la capital en desorden, los ejércitos vacilaron, y más Spillings se colaron por las grietas y se construyeron más colonias Zerg en secreto dentro del reino. La atención del rey ya no estaba en la guerra del norte o la invasión Zerg del sur. Su atención y la de muchos hombres poderosos estaban en Alena. Fueron realmente tontos, ya que cayeron en sus impulsos más bajos justo cuando su reino se derrumbó a su alrededor.